estamos en el tema número 2, algunas pautas introductorias para hablar sobre la Trinidad. Y la segunda pauta se titula La Biblia sola o sola escritura es el medio que Dios dejó para conocerle. El principio de sola escritura o la Biblia sola afirma que la Biblia es la norma suprema dada por Dios como la única regla infalible de fe y conducta, ante la cual deben ser examinadas todas las doctrinas y prácticas. Este principio reconoce lo falible de otros recursos, como la razón, la experiencia o la tradición, y establece que solamente la palabra de Dios constituye una base segura para la fe. Proverbios 28:26 advierte: el que confía en su propio corazón es un necio. En esta misma línea se nos recuerda que estos factores, la razón, la experiencia o la tradición, deben ser constantemente evaluados a la luz de las Escrituras, la norma infalible. Hechos 5:29 declara de manera categórica: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Al respecto, John Peckham afirma con precisión: si la Escritura ha de gobernar, su interpretación no puede ser gobernada por nada más, ya sea la interpretación privada de cada uno o las tradiciones comunitarias. Elena G. de White se expresa en términos similares. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 487, ella mencionó: la Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía. Nuestros propios puntos de vista y nuestras ideas no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. En Conflicto Inminente, página 78, agrega: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Una vez establecido que la Escritura es la única autoridad infalible, surgen dos interrogantes. Uno, o primera interrogante: ¿implica este principio que la Biblia es el único escrito que debemos leer o la única fuente de la cual debemos aprender? Y la segunda interrogante es: ¿implica que los escritos de Elena G. de White no están al mismo nivel de autoridad que la Biblia? En cuanto a la primera pregunta, la respuesta es negativa. El principio de sola escritura no prohíbe la lectura de otros libros ni descarta el valor del conocimiento proveniente de otras fuentes. Lo que afirma es que ninguna de ellas puede estar por encima de las escrituras ni contradecirlas. Es decir, otras fuentes pueden enriquecer nuestra comprensión, pero deben someterse al juicio de la palabra de Dios. En este contexto, es importante reflexionar sobre un fenómeno preocupante: la percepción de los cristianos como personas ignorantes, crédulas, anticientíficas o carentes de pensamiento crítico. Lamentablemente, este estereotipo no carece de fundamento en algunos sectores del cristianismo. Muchos creyentes se conforman con repetir lo que escuchan de sus líderes o se aferran a interpretaciones personales y superficiales de las Escrituras. Elena G. de White advirtió en Consejos para los Maestros, página 346: la ignorancia no aumenta la humildad
o la espiritualidad de cualquier profeso seguidor de Cristo. Un cristiano intelectual es el que puede apreciar mejor las verdades de la palabra divina. Los que le sirven inteligentemente son los que mejor pueden glorificar a Cristo. El gran objeto de la educación es habilitarnos para usar la fuerza que Dios nos ha dado de tal manera que representemos la religión de la Biblia y fomentemos la gloria de Dios. Por tanto, es legítimo y necesario que los cristianos se nutran también del saber humano, siempre y cuando se mantenga la supremacía de la Escritura. Diversas disciplinas como la ciencia, la historia, la sociología, la antropología o la psicología, cuando son abordadas con objetividad, no contradicen las Escrituras, sino que muchas veces las complementan. Esto es coherente con el hecho de que Dios, autor de la Biblia, también es Señor de la historia y creador del ser humano. Respecto a la segunda pregunta, se han planteado dos argumentos comunes para afirmar que los escritos de Ellen G. White no poseen la misma autoridad que la Biblia. Ambos merecen ser analizados críticamente. Algunos argumentan que, al no formar parte del canon, los escritos de Ellen G. White deben tener una autoridad inferior. Sin embargo, esta distinción no se sostiene bíblicamente. La escritura no establece una jerarquía de profetas. Por ejemplo, Natán no tenía un libro canónico, pero sus mensajes fueron tan autoritativos como los de Isaías. La autoridad de un profeta no depende de si sus escritos o enseñanzas fueron canonizados, sino de si fueron inspirados por Dios. Eckhart Müller señala, entre los profetas verdaderos también había diferencias, pero estas diferencias no afectaban ni a su autoridad ni a su mensaje. Eso está en el Don de Profecía en las Escrituras y en la Historia, editado por Alberto Tim y Dwayne Esmond. Otra declaración en el mismo libro, en la página 78, la anterior estaba en la página 77, dice, si no se producían la inscripturación ni la canonización, la fiabilidad del mensaje profético no se veía afectada y el profeta no quedaba relegado como un profeta de segunda. La fuente del mensaje seguía siendo Dios. En el mismo libro, Jiri Moskal añade, los profetas proclaman la palabra de Dios porque Dios se la reveló. Amós 7, 15 y 16. Este hecho de la revelación de Dios les da la más alta autoridad. La autoridad de un profeta deriva de Dios, de su revelación y de su palabra. El oficio profético no se compra ni se hereda, sino que viene de lo alto. Si un profeta es llamado por Dios, tiene la autoridad como Moisés y pronuncia la palabra misma de Dios, que es preciso obedecer. Cuando habla un profeta, es como si Dios hablara, porque el profeta comunica la palabra del Señor y no la propia. Eso está en la página 10. Larry Lichtenwalter, en su estudio sobre 1 Corintios 14, en el mismo libro, en la página 232, concluye, la visión bíblica de la profecía y de los profetas no permite niveles de inspiración y de autoridad proféticas. Gerald Fan, en su libro El don de profecía, el lugar de Ellen G. White en la iglesia remanente, en la página 84, observa, lo que dijeron y escribieron los profetas no canónicos tenía la misma autoridad para el pueblo de su tiempo como los libros de Moisés y de Isaías. Por ejemplo, después del pecado de David con Betsabé, el profeta Natán le llevó un mensaje de Dios. Ahora, la Biblia del tiempo de David era la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Natán no había escrito nada que estuviera en la Biblia, pero ni por un momento David dudó de la autoridad de Natán. Él sabía que Natán era un profeta
y que la palabra de Natán tenía autoridad para él. La autoridad de un profeta está basada en su inspiración y la autoridad de los escritos del profeta están basados sobre su inspiración, no sobre su lugar en el canon, y ningún otro libro inspirado puede añadirse a él. Si los arqueólogos encontraran hoy el libro de Natán, no sería añadido al canon, sino que permanecería como un libro inspirado fuera del canon. Y las declaraciones teológicas que contuviera seguirían siendo declaraciones inspiradas y dotadas de autoridad, aunque están fuera del canon. Gerald Fan sigue diciendo, el canon es sencillamente la colección de libros que se reunieron bajo la conducción de Dios como la regla de fe y práctica para el pueblo de Dios. El canon es la norma por la cual todo lo demás debe medirse. Contiene todo lo que una persona necesita saber para ser salvo. El apóstol Pablo escribió varias cartas inspiradas que se perdieron. Por ejemplo, su carta a los laodicenses. Se puede ver Colosenses 4:16. Y la carta que él escribió a los corintios antes de escribir lo que conocemos como Primera a los Corintios. Pueden ver Primera a los Corintios 5:9. Si alguien encontrara estas cartas hoy, no llegarían a ser parte de la Biblia, sino permanecerían como cartas inspiradas fuera del canon. En síntesis, los escritos de Elena G. de White, al ser inspirados, tienen la misma autoridad profética que los de Isaías, Pablo o Moisés. Su no inclusión en el canon no disminuye su valor profético. Y un segundo argumento comúnmente utilizado para sostener que los escritos de Elena G. de White poseen una autoridad inferior a la de las escrituras canónicas consiste en señalar que, dado que sus escritos deben ser evaluados a la luz de la Biblia para determinar si son verdaderamente inspirados, entonces necesariamente su autoridad es secundaria respecto a la Biblia. Es decir, como la Biblia antecede cronológicamente a los escritos de Elena G. de White y sirve como norma para probar su autenticidad profética, se concluye que sus escritos ocupan un nivel inferior de autoridad. Este argumento tiene un componente verdadero y otro falso. Es cierto que todo supuesto profeta debe ser probado conforme a las Escrituras. Si alguien afirma haber recibido revelación divina, su mensaje y su vida deben ser examinados a la luz de la palabra de Dios. Si dicha persona supera esa prueba, debe ser reconocida como un verdadero profeta. Si no, debe ser rechazada. No obstante, lo que resulta erróneo es asumir que, por haber sido probada con las Escrituras, una vez validada como profeta, su autoridad queda automáticamente por debajo a la de los textos mediante los cuales fue evaluada. Veámoslo con un ejemplo bíblico. Consideremos al profeta Isaías. Sus mensajes, para ser reconocidos como provenientes de Dios, tuvieron que ser contrastados con los escritos inspirados anteriores, particularmente con el Pentateuco. Una vez verificada su fidelidad al mensaje revelado, Isaías fue reconocido como un auténtico profeta de Dios. Desde ese momento, su autoridad profética fue igual a la de Moisés. No se establece una jerarquía de autoridad entre Moisés e Isaías, aunque este último haya sido probado con los escritos del primero. Lo mismo ocurrió con los escritores del Nuevo Testamento. Sus mensajes fueron evaluados a la luz del Antiguo Testamento. Una vez comprobada su coherencia con los profetas anteriores, sus escritos fueron reconocidos como igualmente inspirados y con la misma autoridad que los textos del Antiguo Testamento. Siguiendo este mismo principio, los escritos de Elena G. de White, al ser evaluados a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento y reconocer su legitimidad profética, poseen la misma autoridad que las escrituras canónicas. Si se argumenta que sus escritos tienen menor autoridad por haber sido evaluados con las escrituras, entonces debería concluirse que el Nuevo Testamento es inferior al Antiguo y que todos los profetas posteriores a Moisés también ocupan un nivel subordinado, ya que sus escritos fueron probados con los de Moisés. Esta conclusión es claramente insostenible. En síntesis, aunque Elena G. de White actuó dentro del marco de supervisión de los profetas bíblicos anteriores, ello no implica una disminución de su autoridad.
Del mismo modo que los profetas del Nuevo Testamento no son de menor autoridad que los del Antiguo, tampoco Elena G. de White debe ser considerada de jerarquía inferior en cuanto a autoridad profética. Larry Lichtenwalter lo expresa con precisión en el don de profecía en las Escrituras y en la historia de la siguiente manera. Aunque los profetas actuaban en el contexto de la supervisión profética bíblica anterior, no había jerarquía ni gradación alguna de inspiración y revelación, ni había niveles diferentes de autoridad profética. Y añade, todo profeta está bajo la precedencia y la supervisión bíblicas, que proporcionan el trasfondo general histórico, teológico y ético para la autenticidad, la veracidad y la autoridad de cualquier profeta. No hay ninguna autoridad profética independiente, ni hay jerarquía alguna, ni grados de inspiración, revelación o autoridad. Bajo este principio, el mencionado por Lichtenwalter, es impropio afirmar que Elena G. de White no posee la misma autoridad que los profetas canónicos. Si ella fue una profeta auténtica, entonces sus escritos constituyen una norma profética y están revestidos de la misma autoridad que las escrituras. Ahora bien, reconociendo el principio de sola escritura, John Peckham advierte contra dos peligros comunes en la teología contemporánea: el aislacionismo y el credismo, o cualquier forma de conferir autoridad normativa final a una comunidad o estándar extrabíblico. Respecto al aislacionismo, Peckham señala, el aislacionismo trata la comprensión teológica de uno como si fuera el producto de las escrituras sin la influencia de ningún otro factor. Pero en realidad nadie lee las escrituras de una manera que esté enteramente libre de la influencia de factores fuera de las escrituras. Cada uno de nosotros lee las escrituras desde nuestra perspectiva, aportando un marco de entendimientos previos a nuestra interpretación, ya sea que lo intentemos o no. Por ejemplo, inevitablemente traemos a nuestra lectura alguna comprensión previa de las mismas palabras que leemos, y cada uno de nosotros lee desde algún lugar social. Las influencias de las presuposiciones conocidas pueden mitigarse y corregirse, pero no podemos llegar a una interpretación que esté libre de todas las presuposiciones. En consecuencia, debemos reconocer que tenemos presuposiciones y buscar continuamente probar lo que traemos a nuestra lectura de las escrituras según el estándar de la escritura misma. De lo contrario, corremos el riesgo de confundir nuestra interpretación falible y privada con el significado de las escrituras, cambiando involuntariamente la autoridad de las escrituras a nosotros mismos. En pocas palabras, según Peckham, nadie interpreta la Biblia completamente libre de ideas previas o influencias externas, porque todos leemos desde nuestra propia experiencia y contexto. Por eso, debemos ser conscientes de nuestras ideas previas y evaluarlas a la luz de la Biblia, para no poner nuestra opinión por encima de lo que realmente dice la Escritura. Más adelante vamos a hablar más sobre esto. Y en cuanto al credismo, expresan. El credo, por otro lado, trata los credos o declaraciones confesionales como el estándar normativo para interpretar las escrituras, cambiando la autoridad funcional de las escrituras a cualquier confesión, credo o declaración que adopte una comunidad. Si la interpretación bíblica está gobernada por un estándar o conjunto de presuposiciones fuera de las escrituras, entonces la autoridad de las escrituras se ve socavada funcionalmente, siendo reemplazada por ese estándar externo. Nadie debe desarrollar su comprensión teológica aislada de la comunidad cristiana. Debemos leer las escrituras dentro de la comunidad y a través de varias comunidades, lo que podría ayudarnos a ver nuestras propias presuposiciones y puntos ciegos. Pero las conclusiones a las que llegamos siempre deben ser medidas y probadas por la escritura misma. Bien, es importante entonces reconocer que los credos no deben ser el estándar principal para interpretar la Biblia.
porque eso le quita autoridad a las escrituras. Aunque es importante estudiar la Biblia en comunidad, la autoridad final debe ser siempre la palabra de Dios, no las tradiciones o declaraciones humanas. En conclusión, el principio de sola escritura afirma que la Biblia es la única norma infalible de fe y práctica, y que toda doctrina, experiencia o tradición debe ser evaluada a su luz. Aunque se reconocen otras fuentes de conocimiento, como la razón, la experiencia y la tradición, estas no poseen autoridad divina y están subordinadas a la escritura. En contraste, los profetas no canónicos, como Elena G. de White, reciben mensajes directamente de Dios, y aunque no forman parte del canon bíblico, su autoridad proviene del mismo espíritu que inspiró a los profetas bíblicos. Si bien sus escritos deben ser probados por la Biblia, una vez validados, tienen carácter normativo para la comunidad a la que fueron enviados. Así se preserva la supremacía de la escritura sin menoscabar la autoridad de los profetas genuinos posteriores al canon.